Bilbao era un punto de concentración militar. Las provincias inmediatas enviaban sus tropas: infantería, caballería, artillería, guardia civil. La capital y la zona era un inmenso campamento. Toques de corneta, maniobras, patrullas, paseos pacíficos, galopadas frenéticas, cargas de caballería, ruido de fusilería y, como último recurso, en plano de reserva, las bocas negras de los cañones. Generales con su estado mayor, coroneles, oficiales impetuosos y prudentes, y centenares de Juanitos Negro, obedientes a la voz de mando, resueltos a conocer, sin riesgo o con riesgo mínimo, las peripecias de la guerra. Para eludir el riesgo, se comenzó por inventariar las existencias de dinamita de las minas. Donde se había producido un déficit a causa de sustracciones de los mineros, se procuraba enjugarlo acudiendo a los registros domiciliarios. Fueron apareciendo cajas enteras. Los huelguistas procuraban salvar los paquetes acudiendo a los recursos del ingenio. Útil o no, la dinamita les hacía respetables. A mayores existencias, mayor respetabilidad. Pero los registros domiciliarios fueron eficacísimos. La Guardia Civil fue recuperando las existencias y cancelando las faltas de los almacenes de las canteras. El ejército de los mineros quedaba entregado a sus propias fuerzas, sin otro arma que la tradicional, la piedra. Y la ilusión. La ilusión no es propiamente un arma, pero puede oponerse a las armas ajenas. ¿Y qué valían los fusiles de la tropa contra la ilusión de aquella muchedumbre inerme? En el monte se confiaba en la acción de Bilbao. Bilbao respondería. Bilbao no consentiría que el grito rebelde de las minas se apagase con la derrota. Y Bilbao, a su vez, se confortaba con la ilusión del monte. Bajarían los mineros. Sobre la villa se descolgarían los hombres de Triano decididos a imponer su voluntad. La huelga estaba en la zona de peligro. El aparato militar podía anegar en sangre el pliego de reclamaciones de los mineros. El movimiento entraba en su semana de pasión, y el buen burgués arrancaba al calendario su hoja, esperando anhelante que la tropa, con sus medios poderosos, le brindase con el cadáver de aquella rebeldía. Miércoles, jueves, viernes. Los carros municipales, muy de mañana, salieron a enarenar las calles. Era orden militar. La caballería no podía manejarse bien en el pavimento civil. Los caballos patinaban y desmontaban a los jinetes. La arena impediría esas caídas y consentiría a la tropa maniobras más rápidas y eficaces. Los mineros no se alarmaron por esas previsiones. En la burla había un fondo de confianza ilimitada. La noche anterior había llovido y el día se presentaba tristón y lluvioso. Los huelguistas fueron emigrando hacia los barrios bajos. En las panaderías se veían muchas mujeres pugnando por conseguir algunas piezas de pan. Las elaboraciones eran pequeñas. Los obreros, en su mayor parte, no habían acudido al trabajo. Tampoco había periódicos, las noticias se transmitían de viva voz. En los grupos de las mujeres se hablaba de muertos y se aseguraba que en las minas las cosas marchaban mal. Aquel tapiz de rumores y noticias, urdido de buena fe, creaba en todas partes un ambiente de temor. Todas las fantasías sangrientas y dolorosas eran aceptadas desde el primer momento. La impresión era que, a pesar de los soldados, los dueños de la situación real eran los huelguistas. Esto se comprobó más tarde, principalmente en los mercados. La concurrencia de vendedores era poco numerosa en ellos. Solo las aldeanas, acuciadas por su egoísmo, acudían normalmente con los productos del campo, leche y verduras. Sobre ellas cargaron los huelguistas. La guardia municipal era impotente para evitar aquel despojo. En poco tiempo las huelguistas se adueñaron de los mercados y sonaron los primeros tiros. En las escaleras de Begoña, principal puerta de entrada de las aldeanas, el desconcierto fue terrible. Los huelguistas se hicieron fuertes y requisaban el contenido de todas las cestas. Fue el comienzo del asalto, que había de durar toda la mañana. Los más resueltos se dirigieron a las tiendas y a las panaderías, y el barullo fue enorme.
Se veía a los huelguistas repartirse los productos arrebatados, en tanto que otros, llevados de un móvil sentimental, acarreaban cantimploras de leche al hospital con ánimo de que nada faltase a los heridos del día anterior. Las agresiones de la fuerza eran contestadas a pedradas. Los grupos iban invadiendo la zona baja de la villa, el casco viejo, irrumpiendo en los comercios abiertos, que eran los menos. Una parte de ellos se restituyó a San Francisco. Contaban que se acercaba el momento de hacer frente a la fuerza y con toda energía se ocuparon en levantar una barricada cerca de San Antón, taponando la salida de Bilbao la Vieja, donde los obreros de la pavimentación tenían un depósito de piedras y adoquines. El grupo trabajaba con celeridad. Una fila de hombres jóvenes acarreaban materiales de toda clase. La barricada quedó organizada ofreciendo un punto de resguardo para la resistencia. Resultaba asombroso el entusiasmo de aquellos hombres que tenían en contra casi un cuerpo de ejército con sus generales y su estado mayor. San Francisco era en aquellos momentos una pequeña comuna, en la que prevalecía la voluntad de los huelguistas. Sin dar explicaciones, los grupos saqueaban las tiendas de ultramarinos apropiándose de cuanto juzgaban conveniente. Las mujeres asistían desde los balcones a aquellos manejos que encontraban naturales. Había diálogos entre los huelguistas y las mujeres. Las mujeres reían en los balcones, pero el ambiente era de temor. Se había concentrado demasiada fuerza para que predominase la voluntad de los huelguistas. Se veía venir el choque. Las voces y las risas eran caretas de la nerviosidad. Los de la barricada seguían en su trabajo, amontonando piedras, cruzando maderas. Les hacía falta una bandera. Alguien alargó un pañuelo rojo y lo clavaron a un palo. Luego colocaron la improvisada bandera en lo alto de la barricada, entre aplausos y vivas. A no ser por el peligro, aquello hubiera parecido un juego de unos niños grandes. De San Francisco llegaban voces confusas. Se alcanzaba a ver hombres que corrían. ¡La tropa! ¡La tropa! La gente comenzó a desperdigarse. Muchos obreros buscaban refugio en los portales, otros se pusieron del lado de allá de la barricada. El grupo que la había construido se aguantaba firme. Una sección de Arlabán descendía por Bilbao la Vieja. Los soldados golpeaban con los sables a cuanto podían alcanzar al paso. Se les recibió con hostilidad, a gritos de fuera, fuera. Un vocerío les rechazaba. El oficial tascó el freno y contuvo al caballo, que se revolvió nervioso. La corneta dio un punto de atención. La gente se retiró de los balcones. El silencio medroso siguió al primer toque. Los soldados esperaban órdenes. El oficial se fijó en el pañuelo rojo y gritó colérico: ¡Fuera ese trapo! ¡Despejen! Una voz gritó en la barricada: ¡No nos da la gana! ¡Es nuestra bandera! El oficial gesticuló. La corneta volvió a sonar y ahora los gritos arreciaron en la barricada. El oficial, comido por la rabia, siguió mandando. La trompa envainó los sables de un golpe y desmontó las tercerolas. Un nuevo punto de corneta y la voz del oficial en el silencio: ¡Fuego! Una descarga cerrada. Se oyó el estrépito de puertas cerradas violentamente. La calle quedó despejada. Los de la barricada seguían en ella, tercos en su insensatez, sin un arma, con solo las piedras arrancadas momentos antes. Sobre los soldados cayeron las primeras piedras. Una nueva descarga respondió a la pedrea. Las balas rebotaban en los adoquines. ¡Asesinos!, gritó una voz suelta. ¡Soldados! No se oyó el final. Una tercera descarga de la tropa acalló el resto. Una compañía de infantería entraba en juego. Los de la barricada comenzaron a desmandarse. El trapo rojo seguía en su puesto. La infantería despejó y montó la vigilancia. La caballería volvió grupas y remontó San Francisco, frente a cuyas escuelas un grupo de soldados se ocupaba de desmontar otra barricada, hasta el puente Cantalojas, donde los huelguistas se hacían fuertes contestando a las descargas cerradas con pedradas. La caballería cargaba a la desesperada, dando sablazos a diestro y siniestro. De las casas caían tiestos, tejas, botellas. Un griterío terrible acusaba a los soldados de criminales. Eran frecuentes las voces de fuego, fuego. La infantería, soldados de Cuenca,
Disparaban contra las casas mientras la caballería cargaba contra los huelguistas, asaltando la barricada y poniéndolos en dispersión. Sobre los heridos pasaban los caballos. El grupo de los acosados aumentó. Ventearon olor de enemigo. Por la mañana habían intentado, sin conseguirlo, incendiar la iglesia de San Francisco. Cerca estaba la residencia de los padres jesuitas. Algunos propusieron otro intento. Se pusieron en marcha por la calle Luchana. Los empujaba un deseo de venganza. Los episodios sangrientos de la peregrinación les habían abierto los ojos. En las iglesias, pero particularmente en la residencia, se ocultaba el enemigo. Los jesuitas estaban vergonzosamente aliados a los patronos y trataban por todos los medios de impedir que las pretensiones obreras alcanzasen satisfacción. Llegaron pronto. La residencia se ofrecía cerrada. El grupo se inmovilizó sin saber qué hacer, pero la irresolución duró poco tiempo. Inesperadamente surgió una lata de petróleo. Los huelguistas salpicaron la puerta de petróleo y arrimaron una cerilla. Allá donde había algún material combustible repitieron la operación y se dispusieron a esperar para irrumpir en el templo tan pronto como la puerta quedase carbonizada. La campana pregonaba los temores de la impaciencia de la comunidad. Debía huirse a mucha distancia. Del parque de bomberos llegó una brigada con el material suficiente. Los huelguistas impidieron que los bomberos actuasen. Les mandaron retirarse. Las llamas eran imponentes y subían por el tímpano manchando de negro la fachada. El espectáculo del fuego llevaba a la gente en aquella dirección. La campana seguía impetrando la protección de los hombres. La noticia de que la residencia de los jesuitas había sido incendiada por los huelguistas puso en movimiento a la tropa. La presencia de los soldados y de los forales permitió a los bomberos iniciar la extinción del fuego. La campana cayó. Se buscó entre la gente espectadora a los autores. El comandante de forales encañonaba con el revólver a los que juzgaba sospechosos y ordenaba detenerlos. Hizo 4 detenciones, 3 huelguistas y un caballero que más tarde fue puesto en libertad, mientras que los 3 huelguistas eran trasladados a la cárcel. El espectáculo había fracasado y los grupos comenzaron a disolverse. Un piquete de soldados se cruzó con ellos. Iban fijando un nuevo bando de la autoridad militar. Muchos huelguistas se quedaron a leerlo. Algunos leían en voz alta. Hago saber que habiendo empezado desde esta mañana las coacciones para paralizar el tráfico comercial e industrial de esta población, he dispuesto que se disuelvan todos los grupos por todos los medios y con la mayor energía. Por consiguiente, todas las personas pacíficas deberán retirarse de las calles. Pelotones de soldados se encargaban de hacer cumplir lo dispuesto por la autoridad militar, por todos los medios y con toda energía. Los tenientes acosaban a los grupos y los soldados los dispersaban a culatazos. Las culatas de los fusiles como martillos terribles caían implacables sobre las espaldas de los obreros. A los soldados se les ordenaba abrir fuego sobre el que se negase a obedecer. Nadie se negaba. Los golpes les dejaban sin voz. Se protestaba entre dientes con medias palabras rotas por una rabia impotente, tanto como los golpes mismos dolían las vejaciones. Y el sargento estratégico, como se le llamó después, se abalanzaba sobre la víctima y la cacheaba rigurosamente para detenerle si le encontraba algo o golpearle si no le encontraba nada. Era un hombre seco, ordinario, gozaba fama de buen tirador y se hacía respetar. Tenía familia y vivía muy difícilmente con la paga de su empleo. Estaba en espera del ascenso y procuraba hacer méritos. Cuando supo que a su regimiento le correspondía ir a reprimir la huelga, se alegró. Fue quizá el único que recibió con alegría la noticia. Además del plus de campaña, esperaba que se le presentase ocasión de señalarse. No tenía ninguna simpatía por los humildes, se creía llamado a grandes destinos y soñaba con hacer una buena carrera en el ejército. Con la tropa era despótico y por lo mismo encontraba un gran placer en rebajarse ante sus superiores. Quería ser obedecido a pies juntillas y cuando no sucedía así, brutalizaba a los soldados. El nuevo bando le daba ocasión de lucimiento. Su pelotón era de cuantos patrullaban en San Francisco el más enérgico. Su zona de vigilancia estaba abatida por las culatas. Desde el tejado de una casa, 2 hombres espiaban el momento de la venganza. Pausadamente iban amontonando junto al canalón de desagüe filas de tejas.
El pelotón seguía en su trabajo de golpear a los transeúntes. Su zona quedó pronto despejada. Se quedó sin trabajo. Nadie se aventuraba en aquella parte de la calle, más peligrosa que ninguna. Fue entonces cuando una voz dio a la callada la orden en el tejado. ¡Ahora! Y 4 pies empujaron las filas de tejas que se precipitaron a la calle con un ruido infernal. Los soldados dieron un bote y a grandes trancos se situaron en la acera contraria. El sargento preparó su fusil. Una teja le había alcanzado un pie. No era nada, pero estaba resuelto a cobrarse. Apuntaba al tejado, esperando que los culpables asomasen el cuerpo. Acechó con paciencia, seguro de la caza. Los del tejado se asomaron, pero no presentaban blanco al disparo. Uno de ellos se levantó un poco y el sargento apretó el gatillo. Sonó el disparo y se vio al hombre erguirse y vacilar, como si fuera a caerse a la calle. Dio una voltereta y se derrumbó sobre el tejado. La cabeza le colgaba del canalón. Su compañero, aterrado, trató de huir gateando, pero su bulto asomó un poco y el sargento se aprovechó para disparar. Cayó a la calle un grito de dolor. Y siguió esperando nuevos blancos. Cuando se retiró el cadáver del tejado, se vio que la bala le había partido el corazón. Se le encontraron algunos documentos que permitieron identificarlo. Se llamaba Víctor del Campo, un muchacho santanderino de 20 años. All just people, all the people, all just people. We are all just people.